Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal en GateWbleo, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, bienvenidos como siempre a su canal GateWbleo y su servidor Valdo Quiñones les traen hechos, noticias, información, así también como los temas más importantes y controversiales. Y muy a trasladar a Rusia, México, Cuba, con hechos, noticias e información. Pero es muy importante esta noticia, este hecho, estos hechos que voy a dar aquí, así también como el análisis. Es muy importante, amigo y señor, porque obviamente, hablando del tema de Cuba, de la guerra mediática sin precedentes que vive Cuba, una guerra mediática cuya intención es, obviamente, por parte de Europa y de los Estados Unidos, crear la idea y la necesidad al pueblo o a la comunidad internacional de que el bloqueo en contra del régimen del señor Díaz-Canel allá en Cuba es necesario, y que las 184 naciones que votaron en la Organización de Naciones Unidas para que se levante el bloqueo en contra de Cuba se den cuenta de que Estados Unidos tenía razón y hay necesidad de continuar los bloqueos en contra de Cuba. Por Dios. Digo, porque así es lo que creo yo, que con esa intención fue creada y diseñada esa guerra mediática el pasado 10 de julio, cuando se dieron algunas marchas y protestas allá en Cuba, y que fueron totalmente distorsionadas, que fueron totalmente una farsa, un fraude, creado y diseñado por los grandes medios, así también como los medios alternativos, para crear esa necesidad y obviamente lavar el rostro de Estados Unidos, que fue abofeteado en la Organización de Naciones Unidas por 184 naciones. Pero vamos, hablando precisamente de la ayuda humanitaria. Bien, aquí les da una noticia extraordinaria. Claro, como siempre, por delante y poniendo el ejemplo al mundo, tiene que ser Rusia y obviamente tiene que ser México, con un gobierno realmente humanista. México, Rusia, China e Irán, siempre verdaderamente interviniendo humanitariamente. Y digo humanitariamente porque hoy, 24 de julio, Rusia prepara y envía 2 aviones IL-71 de carga, justamente con 88 toneladas de ayuda humanitaria para Cuba. Sí, para Cuba. ¿Creían que Rusia no iba a responder al pedido de Cuba? ¿O creían que Rusia se iba a amedrentar ante las sanciones y bloqueo en contra de Cuba? Por supuesto que no. Rusia es un aliado, obviamente, y un aliado de Cuba, y Cuba es la llave de Rusia en América Latina. Por lo tanto, por supuesto que si aún hubiera una intervención militar en contra de Cuba, por supuesto que Rusia va a venir a su rescate. Por supuesto que la guerra se la van a hacer a Estados Unidos o a aquel que se atreva en su propio territorio. Por supuesto, precisamente por eso no pueden con Cuba, porque cada vez tiene respaldo, o el respaldo de las más grandes potencias del mundo: China, Rusia, ahora México, Irán y otras naciones. ¿Les gusta o no? Esa es una triste realidad para mis detractores. Pero vamos a otro punto. Estoy hablando de la ayuda humanitaria, y lo digo justamente porque Estados Unidos, el señor Joe Biden, el señor Antony Blinken, así la señora Jen Psaki, ya habló precisamente de la vocera del Departamento de Estado, el señor Marco Rubio, insisten en la necesidad de ayuda humanitaria, una intervención humanitaria allá en Cuba, después del montaje creado y diseñado por ellos mismos para lavar el rostro de Estados Unidos ante la bofetada que le dio la comunidad internacional. Vamos aquí. Esa ayuda humanitaria, ellos piden la necesidad. ¿Para qué? Rusia está enviando ayuda humanitaria, lo está haciendo México, lo está haciendo China apoyando a Cuba. ¿Por qué no hacen lo que hacen estas naciones como ejemplo? Apoyarlos realmente al pueblo cubano. No, por supuesto que no. Estados Unidos, el señor Joe Biden, este pasado 21 de julio anunció nuevas sanciones en contra de Cuba. ¡Sanciones! Dice el gobierno del señor Joe Biden, Antony Blinken, y los políticos hipócritas de Estados Unidos, que les preocupa al pueblo cubano, y sin embargo son ellos los que tienen castigado al pueblo cubano a través de un bloqueo indiscriminado que no le permite el acceso a productos, medicamentos ni a los enseres que necesita para la fabricación de ciertos artículos, y dicen que les interesa al pueblo cubano. Y hasta estos momentos estas naciones que dicen estar preocupados por los derechos humanos y por el pueblo cubano, ninguna ha enviado una sola gota de ayuda a Cuba, ni una sola. Ni un país europeo, ni un país ni Estados Unidos, ni un país de esos que dicen apoyar al pueblo cubano, ni uno de América Latina
del grupo de Río o de los traidores o digamos de estos gobiernos neoliberales de mierda en América Latina. Ni uno ha enviado un solo aporte o ayuda a Cuba. Estados Unidos, que dice estar preocupado y defender derechos humanos, sigue castigando y sigue violando los derechos humanos de los cubanos, de los nicaragüenses, de los venezolanos. Pero está hablando de Rusia. Aquí se ve la intervención humanitaria, sin ningún interés político. Pero vamos, México lo hizo sin ningún interés político. Ahora, muchos me dirán, únicamente México envió jeringas. Sí, jeringas, porque fue lo que solicitó el señor Díaz-Canel o el gobierno de Cuba. Eso fue lo que solicitó, jeringas, para seguir luchando en contra de la pandemia o aplicando la vacuna a los cubanos en contra de la pandemia. Pero fueron jeringas. Pero el gobierno de México le ha reiterado no solamente una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, sino cada vez que le preguntan que si México está dispuesto a apoyar en todos los sentidos a Cuba. Por supuesto que sí. Si lo solicita el gobierno, pide medicamentos, pide alimentos o pide otro tipo de productos, por supuesto que México está dispuesto a enviárselos. O sea, ahí está la ayuda humanitaria. Le envió las jeringas porque debido precisamente al bloqueo, Cuba no tiene acceso a ciertos productos que necesita para la fabricación precisamente de las jeringas ni de los envases para la vacuna. Precisamente por eso se lo está pidiendo a México, porque no necesita la vacuna en contra del COVID, pese a que Estados Unidos tampoco se le iba a dar a Cuba, como tampoco a Venezuela, como tampoco a Nicaragua. Hay que castigarlos. Y hablan de derechos humanos. Hablan de luchar en contra de la pandemia de manera unida. Pero las naciones que no se someten, que no me permiten acceder a sus recursos, tenga nada. Por Dios, no seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Pero vamos, esto nomás para que entienda, ya que obviamente, como le digo, Cuba no necesita la vacuna. Cuba tiene 3 vacunas ya disponibles para ser puestas en las personas. 3 que han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud, así también como por las más grandes instituciones de salud en el planeta. Han sido aprobadas. Y ahí tenemos a la Soberana con un 90% de efectividad y tenemos al Abdalá con 100% de efectividad. Únicamente requiere de las jeringas, por eso México se las está proporcionando, pero Rusia le está proporcionando ayuda alimenticia, lo mismo que está haciendo China. Y digo, ¿dónde están las naciones europeas que tanto les preocupan los derechos humanos y obviamente el pueblo cubano? Totalmente una farsa, doble estándar, doble rasero. Pero vamos a otro punto interesante de todo esto, y estoy hablando justamente de que todavía, pese a que fue una farsa mediática, a que fue una guerra mediática sin precedentes, llena de farsas y mentiras para lavar el rostro de Estados Unidos ante el golpe que le dio la comunidad internacional, pues resulta que también muchos youtuberos, muchos artistas de Cuba, ¿ok? Así también como muchos youtuberos afirman, tuvieron el descaro, así un descaro, pero fuera del límite, o sea, totalmente descaradamente, o con un descaro que no tiene nombre. Muchos youtuberos de Cuba se atrevieron a decir que no existía bloqueo en contra de Cuba, que no existía, así también como tampoco hay sanciones en contra de Venezuela. O sea, vean la ignorancia y la estupidez de muchos youtuberos, y bueno, y tienen más seguidores que yo, pero no entiendo cómo, si mienten de manera descarada, o quienes lo siguen son idiotas, o ellos son los idiotas seguidos por idiotas, no lo sé. Pero mire, se atrevieron a decir que no existe bloqueo. Entonces, sin tener que decir nada, analicemos un pequeñito para decirle a esos idiotas cómo funciona esto. Dicen que no hay bloqueo, dijeron una y otra vez, hicieron un video tratando de decir, no existe bloqueo, que lo que pasa en Cuba es culpa del gobierno. No, mienten de manera descarada. Vamos, entonces las 184 naciones que votaron a favor del levantamiento precisamente del bloqueo en contra de Cuba, o sea, esas 184 naciones, representadas por sus diferentes representantes en la Organización de Naciones Unidas, ¿fueron a qué? ¿A hacer un circo? ¿O son idiotas que fueron a crear una farsa y una mentira dentro de un organismo internacional como es la ONU? O sea, que ellos son idiotas. Y entonces si vamos y analizamos precisamente los documentos del Departamento de Estado, en los cuales miramos que tienen más de 260 bloqueos a las diferentes empresas, no solamente de Venezuela, sino al gobierno, que no puede acceder se puede decir que al mercado internacional de las naciones que apoyan las políticas de Estados Unidos, prácticamente me van a decir a mí que aún toda esa documentación que hay del Departamento de Estado, donde se piden los bloqueos, ya que sectores se bloquean, me van a decir que también esos documentos son una farsa.
O sea que ellos son inteligentes y todo lo que miramos y las pronunciaciones que hace el gobierno de Estados Unidos, que le impuso sanciones, más sanciones este pasado 21 de julio, todo es una farsa. En realidad. O sea que ellos son los únicos perfectos que saben realmente que no hay bloqueo allá en Cuba y que todo el mundo, incluyendo el mismo gobierno de Estados Unidos, que es el que impuso el bloqueo, no ha bloqueado a Cuba. Por Dios. Realmente hay que ser idiota, pero no hay que rebasar el límite. No hay que rebasar el límite. De veras, no seamos tan hijos de la gran... Digamos las cosas como son. Y yo aquí no estoy defendiendo a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua. Les estoy diciendo la verdad. Lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Nicaragua, lo que pasa en Venezuela, esta falta de... Se puede decir, si hacen falta alimentos, si hace falta algún tipo de enseres para los ciudadanos, es culpa de un bloqueo indiscriminado, es culpa de sanciones indiscriminadas, es culpa de aquellas naciones que dicen defender la libertad y la democracia, pero siempre y cuando les permitan el saqueo de sus recursos. Si no me permites el saqueo de los recursos, entonces te voy a castigar. Por Dios, así son las cosas, gusten o no. Y aquel que no le guste, lo siento. Aquí las cosas se dicen tal y como son. Y se pone a cada idiota por lo que es, les guste o no. Y si quieren realmente ustedes, mis detractores, hablar de esto, yo los invito, hagámoslo. Digamos las cosas como son. Expongamos la realidad. Usted a su manera, yo a la mía. Discutámoslo, no hay ningún problema. Veamos las cosas como son, públicamente. Ahora, otra cosa muy importante. Si no le interesa y dice que es un problema, ¿por qué no le quitan el bloqueo simple y sencillamente? Si creen que es un sistema fallido, ese socialismo que tanto le temen ustedes, porque ustedes tienen pavor, les dicen socialismo y yo creo que van abajo de la cama. Se meten abajo de la cama temblando y diciendo, ahí viene el socialismo. ¿Realmente? ¿Usted cree que realmente el socialismo es tan malo? ¿O el comunismo? ¿O cualquier otro sistema político? ¿Porque se lo dicen o se lo inyectan en la cabeza? Por Dios, no seamos cobardes. Eso es totalmente una farsa. De que sea malo cualquier sistema político bien aplicado en favor del pueblo, todo funciona. Si es en favor del pueblo, todos funcionan. Aquí no hay ni malos ni hay buenos. Simple y sencillamente ellos decidieron eso, dejémoslos en paz. Levantemos las sanciones y dejémoslos libres. Es lo único que se le tiene que pedir a la comunidad internacional y a usted, que habla paja y estupideces. Exijamos simple y sencillamente eso, que los dejen en paz. Que se levante el bloqueo, que subsistan con la comunidad internacional. Aquel que no le guste, bueno, que no haga tratados con Cuba. Aquel que no quiera, no haga tratados. Pero si Cuba tiene el derecho a buscar a socios, amigos y aliados, y aquella nación que quiera invertir o que quiera hacer algún tipo de intercambio con su gobierno, ¿cuál sería el problema con eso? Solamente el derecho internacional al que tenemos todos. Bueno, yo digo, pero no, parece que hay muchos tontos que no saben cómo funciona esto. Pero bueno, ahí tiene, amigo seguidor. Yo nomás trataba de traerle esto, pero a mí me gusta hacer un análisis de las cosas, cómo son, cómo están y por qué lo están. ¿Quién es el bueno y quién es el malo? Guste o no a mis detractores. Aquí se dicen las cosas como son. Guste o no guste. Duela o no duela. Llore o no llore. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.